Los cristianos tenemos mucho conocimiento de la Escritura. Bueno, al menos eso es lo que decimos. Pero ¿cuántas veces tú y yo nos hemos dedicado a encontrar en la Escritura aquellas cosas que realmente tú y yo debemos de saber? Si yo te dijera en esta hora que en la Escritura y especialmente en los Proverbios, en el capítulo 8, verso 13, encuentras 4 cosas que el cristiano puede odiar. Y tú me dirías a mí en esta hora que un cristiano puede odiar. Sí, eso dice la Escritura. Pero tú y yo hemos escuchado, y normalmente y religiosamente, es que tú y yo solo podemos amar. Y sin duda que es la esencia de lo que Dios nos enseña y de lo que debemos nosotros vivir cuando nos relacionamos con las personas. Pero lo que dice el proverbista es que tú puedes odiar 4 cosas. Y esas cosas, hoy, tú las aprendes. La primera, dice que tú y yo podemos odiar la maldad. ¿Y por qué debemos odiar la maldad? Porque la maldad trae destrucción a la vida del ser humano. La maldad, cuando esclaviza al hombre o a la mujer, la guía para poder destruir familias enteras, sociedades, la vida de aquellos que están intentando y luchando por hacer una mejor persona. Pero cuando la maldad dirige la vida de otro ser humano, ese ser humano actúa ya no basado en sus conceptos morales que deberían de dirigirlo para hacer el bien, sino cuando es esclavizado por la maldad, no le importa qué es lo que hace cuando daña a otra persona. Por eso la Escritura te va a decir a ti y a mí que tú y yo necesitamos odiar la maldad. Y esa es la primera cosa que este pasaje dice para ti. La segunda cosa que dice la Escritura que tú y yo podemos odiar como cristianos es la arrogancia. La arrogancia que tú y yo la podemos describir cuando el ser humano se expresa vanidosamente, cuando es presuntuoso, cuando no toma en consideración que su vida debería ser una vida de humildad y no de presunción. Pero normalmente el ser humano y naturalmente prefiere ser ostentoso y busca la manera de vivir esa vida de orgullo, de vanidad, de arrogancia, sin importar que al actuar de esa manera esté pisoteando muchas veces a sus propios compañeros, a sus propios amigos, a su familia, a todas aquellas personas con las que se relaciona y con las que debería tener vínculos de amistad, de respeto, de cariño, pero no se hace cuando viven dirigidos por la arrogancia. Por eso la segunda cosa que tú y yo podemos odiar como cristianos es la arrogancia. La tercera cosa es la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, estoy seguro que vendrá a tu mente todo lo que políticamente escuchamos todos los días. Hay corrupción en todo el país y en muchos países. Las personas, guiadas por sus intereses personales, se dejan corromper. Y entonces actúan no de la manera justa que deberían de actuar. Y muchas veces, y tristemente, aun cuando son ellos los que deberían de impartir justicia, pero cuando son contaminados por la corrupción, no les importa ser injustos. No les importa hacer aquellas cosas que van a lastimar a otro ser humano, inclusive en su vida física, cuando quieren lograr sus propios objetivos. Entonces la corrupción es la tercera cosa que tú y yo como cristianos podemos odiar. Y no debe de existir en la vida nuestra.
en la vida de las iglesias. A veces las iglesias caminan corruptamente y pierden la esencia de vivir una vida justa delante del Dios que nos ha llamado a impartir justicia. La cuarta cosa es que tú y yo podemos odiar el lenguaje perverso. Nuestro lenguaje, que debería ser un lenguaje que bendice, un lenguaje que estimula, que levanta el ánimo, que fortalece la vida de los demás y que nos ayudaría a poder ofrecer verdades fundamentales que construirían la vida de nuestra sociedad. Cuando nuestro lenguaje es contaminado y se vuelve un lenguaje perverso, nosotros nos dejamos guiar por la mentira. Nos dejamos guiar por ese momento en el que la mentira se apodera, y cuando la mentira entra en nuestro vocabulario, entonces destruye la esencia de lo que tú y yo deberíamos de ser para edificar y bendecir a los demás a través de nuestras bendiciones que salen de nuestros labios, de nuestra boca. Pero tú y yo estamos llamados por la Escritura a odiar el lenguaje perverso, aquel que no edifica, aquel que ofende, aquel que lastima, aquel que daña y aquel que hace heridas profundas que muchas veces ni siquiera con la ayuda psicológica pueden ser sanadas. Tú y yo estamos llamados a odiar el lenguaje perverso. Y esa es la cuarta cosa que tú y yo como cristianos podemos hacer. Ahora ya lo sabes. 4 cosas que el cristiano puede odiar. No a las personas. Sin duda que tú y yo no podemos odiar a las personas, porque Dios es un Dios de amor y Él nos ha llamado a amarles. Pero sí podemos odiar aquellas cosas que contaminan, que dañan, que afectan y que hacen que nuestras vidas no vayan por el camino correcto y no puedan disfrutar de esa relación armoniosa y bendecida con los demás. Así que ya lo sabes, tú cristiano, tú creyente, puedes odiar 4 cosas que la Escritura te da permiso. Muchas gracias.